Etapas del desarrollo psicosexual según Sigmund Freud. Etapa número 2, la etapa anal. Esta etapa comprende desde el año y medio hasta los 3 años y medio. Su zona erógena es la región anal y el aparato uretral. En esta etapa, el niño siente placer en la retención y expulsión de las heces y la orina, o sea, la defecación y la micción. Todo esto se basa en el proceso del control del esfínteres. Este término es usado por Sigmund Freud para describir el desarrollo infantil durante el segundo año de vida, donde el niño siente placer y eso se centra en el área anal. Como breve introducción y para hablar a grandes rasgos sobre esta etapa, empieza en la primera fase. El erotismo anal va ligado a la evacuación y a la pulsión sádica de la destrucción del objeto. En la segunda fase, el erotismo anal va ligado a la retención y la pulsión sádica al control posesivo. En el segundo año de la infancia se observan a los bebés percibir su placer no disimulado durante el relajamiento espontáneo de sus esfínteres y excrementos. Cuando el niño ha alcanzado un mayor desarrollo neuromuscular, la libido que provoca el chupeteo lúdico de la etapa oral provocará ahora la retención lúdica de las heces o la orina. Y esto puede ser el primer descubrimiento del placer autoerótico masoquista, que es uno de los componentes normales de la sexualidad. Asimismo, expulsar los excrementos en el momento oportuno en el que el adulto solicita se convierte entonces también en una forma de recompensa, un signo de buen entendimiento con la madre. Mientras que él se rehúse a someterse a sus deseos, equivale a un castigo o a un desacuerdo con ella. Este es el primer descubrimiento de situación en ambivalencia. El pensamiento en la etapa anal. En esta etapa se dará inicio a la ambivalencia, la cual está sensibilizada precisamente por el descubrimiento de esta misma. Hay un esquema dualista derivado del catequis anal pasivo-activo, en el cual se establecerá por todo lo que lo rodea una serie de conocimientos clasificados con el objeto por el propio niño, con el cual ya haya tenido relación previamente, como toda mujer es mamá, buena o mala, o toda abuelita o toda persona mayor es abuelita, buena o mala. Aquí es donde empieza la exploración comparativa del niño. El niño, si un objeto no le hace caso, comenzará a golpearle, y si hay algo parecido relacionado con él, hará exactamente lo mismo. Pero ¿por qué no se opone a la voluntad de una persona mayor? Por el sencillo hecho de que podría ser castigado y en su mente dejará de ser su amigo. Esta es la moral de lo bello y lo feo, porque el niño necesita del adulto, de ese ser omnipotente, mágico y divino. Depende de sus decisiones, tomará una actitud favorable, indiferente o en ocasiones peligrosa. Entonces el niño siempre trata de cumplir los deseos del adulto, que por lo que él cree que eso es ser bueno. Con eso lo que estamos haciendo es pervertir la ética del niño, porque para él ser bueno va a ser pasivo, inmóvil y hasta sin curiosidad. Etapa anal primaria. Las características de este erotismo se vinculan con las de las fuentes pulsionales, que son correspondientes a dos. Una es la de la ampolla rectal y la otra es la musculatura voluntaria. En el surgimiento de la pulsión anal implica una nueva exigencia del trabajo para la mente, vinculada con la importancia de dos placeres diferentes. Bueno, uno es como el placer activo, sádico, que se asocia con el uso de la musculatura, sobre todo los brazos y pues las piernas. Y el otro es el placer pasivo en relación con la erogeneidad de la mucosa anal. En el acto evacuatorio, la emergencia de las heces provoca un orgasmo, o sea, un placer en el niño, cuyo goce resulta contradictorio con el esfuerzo por retener la sustancia estimulante en el intento de conservar infinitamente la voluptuosidad. Cuando ocurre ese orgasmo, es independiente de una decisión del yo, quien sufre una extracción por acción de las heces, que son las que resuelven cuando emerge. El yo queda en posición pasiva frente al avasallamiento esfinteriano producido por el excremento. El estado de humillación resultante es respondido por un estallido de furia que se expresa en el placer por agredir.
Etapa anal secundaria. Los libidinales se producen no en otra zona erógena, sino que surgen nuevos metas como lo serían el guardar, el cuidar y el poseer, o por otro lado como lo serían el dominar y el controlar, y estos se cumplen por medio de la musculatura, tanto del esfínter anal como del resto del cuerpo. La nueva capacidad le permite al niño comprender y representar lo que sería un cuerpo cerrado, lo que ya no lo ve como un cuerpo que solamente produce sin poderse controlar. Esa nueva capacidad le permite al niño salir de su humillación para poder controlar su cuerpo. El nuevo logro le permite controlar o crear un sentimiento de ilusión, de omnipotencia o de control. El control de esfínteres requiere como condición primero la adquisición del lenguaje y de la marcha. Eso significa que el niño aprenda a expresarse por sí mismo por medio del habla y a caminar. Además de esto implica la capacidad de que el niño espere y haga sus necesidades en el lugar que se le indique. Esto exige en el niño el control de sus urgencias internas y la nueva incorporación de las normas culturales. Esto requiere dominio propio del niño y aprender a ser dominado por las reglas impuestas por el otro. En el niño, el control de esfínteres implica la primera norma cultural y ese proceso que debe pasar para poder llegar a la etapa escolar en muchos de los jardines y colegios existentes. Asimismo, implica la renuncia del placer de pulsionar. A veces el control de esfínteres puede ser no visto como un nuevo logro, sino como una pérdida narcisista del niño. Cuando hablamos de la castración anal, estamos hablando particularmente del interés que despierta en el niño por sus partes genitales. Entonces ellos de esta manera empiezan a ver las diferencias que se tienen y el mayor interés que surge por parte de su sexo opuesto. Entonces ellos sin explicación, ellos aún no tienen como la concepción por qué se tiene y para qué. Entonces ellos empiezan a demostrar su aprecio o su interés de manera tierna, de manera, o sea, sin malicia, pero ellos empiezan en medio de todo lo que sienten, ellos empiezan a ver a su padre ya no como su padre, sino como un rival. Entonces ellos sienten que ellos necesitan ocupar el lugar de su padre para ellos sentirse completamente satisfechos. Pero aquí es cuando llega la angustia de la castración. Entonces el niño empieza a sentir como ese temor de, ¿y si mi padre se da cuenta? ¿Realmente no lo estoy haciendo bien? ¿Y si me castiga? Entonces es aquí cuando el padre debe de ya hacer parte de él y ayudar al niño en este proceso. Es de esta manera aquí cuando se empieza a ver el complejo de Edipo en los niños y el complejo de Electra en las niñas. Cuando ya ellos empiezan a tener mayor interés por su sexo opuesto y cuando ya ellos sienten que tienen que tener a su madre o a la persona que tengan en su sexo opuesto. Esto es muy importante que los padres hagan como intervención en esto. Es de mayor importancia que el padre comprenda la situación que se encuentra el niño, que a pesar de que ellos no entienden el por qué lo tienen y para qué, entonces es cuando el padre debe tener en cuenta que el niño necesita como ese cierto acompañamiento. Eso es una etapa que se debe pasar, porque si no trae muchas repercusiones. Por último, en la fase anal se presenta algo llamado la fijación. Un ejemplo de la fijación es que si los padres toman un enfoque demasiado indulgente, o sea, comprensivo o condescendiente en esta etapa, podría desarrollarse una personalidad anal expulsiva, que se traduce a una persona adulta muy desordenada, derrochadora y destructiva. Pero si los padres son demasiado estrictos o empiezan el control de esfínteres demasiado pronto, se genera una personalidad anal retentiva, que esto significa un individuo demasiado rígido, ordenado y obsesivo.